Me encuentro una vez más en nombre de mi grupo defendiendo una posición en el Parlamento relacionada con la justicia. Creo que algunos de ustedes ya saben mi posición acerca de lo que significan las proposiciones no de ley. En este caso se ha hecho referencia por la diputada de Ciudadanos al nombre que se le ha dado dentro del mundo judicial a esta reforma: ley de punto final. Yo siento tener que echarle la bronca a sus señorías del PP por algo que no es culpa suya, que es de su gente en Madrid. No hemos presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley porque la que nos hubiera gustado presentar es una que en realidad va contra las normas básicas de funcionamiento, que es prohibir a los señores de Madrid legislar en materia de justicia. No podíamos. El destrozo que se ha hecho en estos 4 años es considerable. Han aplicado la política de Bush hijo, que en 2004, ante unos incendios pavorosos y gigantescos en California, no se le ocurrió otra cosa que proponerle a las autoridades que talaran los bosques, y así no habría incendios. Vamos a ver, ¿por qué una ley de punto final? Y esto es lo grave. Pues porque, con la buena intención del título de agilizar el proceso judicial de instrucción, someterse a una instrucción es una cosa bastante molesta, sobre todo teniendo en cuenta que rige el principio de presunción de inocencia y que ocasiona a veces muchos daños y que una justicia, como se ha dicho siempre, tardía, ni es justicia ni es nada. Pues con esa buena intención del título, lo que nos encontramos es con la desfachatez, y esto le viene bien a muchos a lo mejor, de provocar la ineficacia de procesos judiciales en curso. No solo se establece una norma que dice que los procesos judiciales se instruirán en 6 meses o en 18, que ya por sí solo eso provoca risa, sino que además se aplica retroactivamente. Ni más ni menos. En 3 días, más de 1.500 fiscales, y les recuerdo que la plantilla del Estado español no alcanza los 1.800, firmaron un documento poniendo el grito en el cielo contra esta barbaridad. Las asociaciones judiciales hicieron más o menos lo mismo y firmaron una especie de manifiesto documento donde se pedía una ampliación de los plazos de entrada en vigor. Y, curiosamente, se desmarcó, como casi siempre, la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, pero porque en este caso ellos fueron más radicales todavía. Frente a los demás jueces, ellos directamente pedían la derogación, que es lo que propone en esta enmienda el trabajo de la Brigada Tuitera, a los que, por cierto, les devuelvo el saludo y les ruego disculpas porque no he encontrado mi té, con la que hubiera salido hoy también aquí. Bueno, pues ni un milímetro ha vuelto a moverse el Gobierno. Esta ley le viene bien, como digo, a esos casos de corrupción política que cada vez que entran en un juzgado lo destrozan y lo inundan, porque probablemente muchos de ellos se cierren, tal y como ordena el artículo 324, el día 6 de junio de 2016. Los fiscales no van a llegar a todo. Iba a hacer muchísimos comentarios de tipo técnico, pero solo quiero enseñarles una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Esto de aquí es la instrucción o circular número 5 de este año de la Fiscalía General del Estado. En ella, por lo que se ve, los magníficos técnicos del Consejo Fiscal desarrollan a lo largo de ni más ni menos que 28 páginas un conjunto de instrucciones de un nivel procesal bastante digno, explicándole a la carrera fiscal en su totalidad cómo coño resolver el problema que el Gobierno ha creado. 28 páginas de derecho procesal para instruir e informar a los fiscales para que esto no se nos vaya de las manos. Es decir, con un solo artículo, una institución del Estado como es el Poder Legislativo, que aprueba una norma que viene del Gobierno, le crea un problemón al Poder Judicial de tal calibre que se tienen que dictar 28 páginas de instrucciones para que los fiscales eviten que se les caigan de las manos procedimientos en los que han estado trabajando años. Y se hacen todo tipo de malabarismos procesales, es decir, nosotros, a los que se nos acaba de atribuir la posibilidad de pedir las prórrogas y no al juez, podemos pedir prórrogas o no, o en algunos casos iniciar en las diligencias la petición de una fecha fija sin prórrogas. En fin, se utilizan argucias y mecanismos procesales para evitar el desastre. Y el desastre, como digo, es la ley de punto final. Numerosos procedimientos el día 6 de junio quedarán cerrados, que no archivados. La interpretación correcta de la norma no dice que los procedimientos se archiven, no, que a partir de ese momento no se pueden practicar más diligencias. Yo vengo del mundo de la abogacía y los abogados, naturalmente, defendemos a nuestros clientes pues con todas las armas legales y los medios de defensa que tenemos a nuestra disposición. Basta con que cualquier abogado pida la colaboración de una administración pública en un proceso penal para que los procesos empiecen a dilatarse y a retrasarse.
Lo más gracioso de la proposición es, como todas las de esta legislatura, que dice eso, que sin incremento de medios personales y medios económicos. Bueno, alguien entendió que la frase de la Constitución que dice que la justicia será gratuita debía de entenderse como que no se la dotaba de medios y que, bueno, que la gente trabajara como pudiera. Es inaceptable que, después de 40 años casi de democracia, la justicia siga siendo la gran olvidada. Se ha invertido, como siempre digo, en educación, en transporte, en todo tipo de materias de utilidad para los ciudadanos, pero no se hace nunca el esfuerzo real de invertir en justicia. Claro, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que desde este Parlamento, con esta PNL, por supuesto, como siempre, no consigamos nada. Va a pasar que el día 6 a los pobres fiscales no les habrá dado tiempo a atender los casi 2 millones de causas pendientes en los tribunales españoles. Y va a pasar que mucha gente, pues nada, toque las palmas de lo contenta que se va a poner cuando su caso quede imposibilitado de ser juzgado. Está bien, bueno, habrá casos políticos de investigación de corrupción que queden bloqueados gracias a esta norma, pero verán ustedes también la cantidad de casos de delitos ordinarios que van a quedar bloqueados por esta norma. No podemos decir al respecto nada más que esto es una nueva salvajada, que igual que se derogó el principio de justicia o de extensión de la justicia universal para proteger a 2 expresidentes chinos por el problema de las relaciones internacionales diplomáticas y la gran inversión en deuda pública española que hacía China, y directamente se quitó ese principio de justicia universal sin que nadie se parara un momento a pensar que eso ocasionaría lo que ocasionó, que fue la liberación de delincuentes relacionados con el narcotráfico y la imposibilidad de que desde entonces se hayan podido apreender grandes cargamentos de droga en alta mar. Pues aquí va a pasar lo mismo. Nadie se ha detenido a pensar en los efectos de la ley. Y como digo ya, la Fiscalía General del Estado ha tenido que dar instrucciones a prisa y corriendo para ver cómo manejar el desastre que ha organizado el Gobierno. Y a pesar, insisto, de todas las protestas que se han organizado desde el mundo judicial, porque esto ya no es una cuestión, como sucede con las tasas judiciales económicas, que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva y tal, no. Esto es que directamente afectaba a la esencia del sistema procesal penal. Puede llegar a destruirlo, a cargárselo. O sea, esto puede hacer completamente ridículo decir que tenemos tribunales de justicia cuando no dotas de medios humanos y materiales. Se necesita el triple de juzgados de instrucción, el triple de fiscales y el triple de jueces. Y es una lástima que lo único que podamos hacer aquí es eso, proponer simplemente la derogación, pero no por inútil, que sería lo deseable, ¿no? La norma es inútil, no sirve para nada, derogámosla, sino, oiga, es que va usted a organizar un estropicio tremendo. Y nos vamos a arrepentir de ello a lo largo del verano de 2016, cuando en la prensa empiecen a salir noticias de que fulanito, sospechoso de tal, menganito, acusado de esto, pues prácticamente se va a ir de rosita. No les digo más que, insisto, nuestra proposición hubiera sido pues prácticamente impedir al Ministerio de Justicia mandar proposiciones en su campo de competencia a las Cortes, porque de verdad es tremendo el daño que está produciendo. Naturalmente la posición de nuestro grupo va a ser apoyar esta proposición no de ley, pero insisto, no se puede hacer más daño con esta ley de punto final a la patética imagen que tiene ya la justicia ante nuestros conciudadanos, que invitar al archivo de los procedimientos y a la paralización de las causas, diciendo que hay que tramitarlas muy rápido, pero sin añadir ni un céntimo y sin añadir ni un solo medio humano más. Esto, insisto, nuevamente conducirá al desastre, nos arrepentiremos después y nos llevaremos las manos a la cabeza. Y lo de siempre, bueno, nadie se ha parado, antes de hacer leyes en materias tan complicadas como las de enjuiciamiento criminal, a pensar en los efectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Moreno de Acevedo. Corresponde ahora intervenir al Grupo Parlamentario Popular y en su nombre lo hará el diputado señor Ferreira.